Alumnos, buenas tardes. En esta semana número 4 en el área de tutoría vamos a trabajar el tema la actitud positiva frente a las adversidades. Recuerden que para poder empezar o iniciar esta sesión tienen que escuchar el audio que se les ha proporcionado a cada uno de ustedes a través de su WhatsApp respecto a la emisión del programa radial del día de hoy, ¿sí? Por los tutores virtuales. Recuerda que para poder empezar tenemos que tener en cuenta norma de convivencia. Nosotros ya sabemos cuáles son esas normas y tenemos que aplicarlas para que se haga o se desarrolle una clase de manera adecuada o pertinente, ¿sí? Mira, acá hay un link en el cual vamos a observar o apreciar, en este caso el día de hoy, sobre una sinopsis de una película llamada El náufrago, escape de la isla. Vamos a ver un poco de qué se trata y luego vamos a responder algunas preguntas. En una vida ordinaria, acontecimientos extraordinarios pueden cambiar la vida de un hombre para siempre. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te quiero. Y yo a ti. ¡Enseguida vuelvo! ¡Hola! ¿Hay alguien? Mi abuelo lo usó en el ferrocarril Southern Pacific. Lo tendré siempre puesto, en la hora de Memphis. No tendrás por ahí una cerilla, ¿verdad? ¡Fuego! ¡Esto es lo que he creado! ¡He creado fuego! Creerían que estábamos aquí. 160.000 multiplicadas por 3, 14. 2 veces el estado de Texas. Y nunca jamás cometemos el gran pecado de perder la noción del tiempo. Te quiero. Eres el amor de mi vida. Prefiero arriesgar mi vida ahí en el océano a quedarme aquí y morir. Bien, esta película ha sido galardonada con muchos premios a nivel mundial, en este caso, y es muy conocida. Probablemente algunos de ustedes lo hayan visto o alguno de sus padres, ¿sí? Bueno, cuando hemos terminado de observar el video, hay que responder de manera oral 3 preguntas. Por ejemplo, la primera es, ¿qué crees que le pasó al protagonista de la película? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Crees que tuvo muchos obstáculos en su viaje? ¿Piensas que logró lo que se propuso en este caso? ¿Sí? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es de alguna forma responder esas preguntas de acuerdo a este pequeño sinopsis que hemos visto del video, ¿sí? Bueno, mire, en relación a este video, bueno, un poco para poder aclarar o de repente ampliar la historia, el protagonista en este caso sufre un accidente, trabajaba o era dueño de una empresa que enviaba, en este caso, diversos documentos, cargas a diversos países, y en uno de esos viajes el protagonista, en este caso, cae ahí, el avión explota y él fue el único sobreviviente, ¿no? En este caso, y pasó mucho tiempo, en este caso en esa isla, hasta que por ahí, bueno, trató de alguna forma de salir de ese lugar,
¿sí? Por eso les invito un poco para poder en este tiempo de cuarentena, de repente, que ustedes vean con sus padres cómo fue la historia final de esta película, ¿no? Bueno, miren, ¿a qué queremos ir en este caso? Nosotros, por ejemplo, tenemos acá a un tema muy importante, es denominado resiliencia, ¿sí? ¿Qué vendría a ser la resiliencia? La resiliencia es la capacidad humana o la capacidad que tenemos nosotros para poder sobreponernos frente a algo, frente a una derrota, frente a un fracaso, o frente a algo negativo que nos haya pasado en la vida, ¿sí? A eso se le denomina resiliencia. Existen algunos tipos de resiliencia. Hay una resiliencia familiar, resiliencia individual y resiliencia social. Miren, por ejemplo acá, resiliencia individual. ¿Qué me dice, no? Es ese potencial humano que permite emerger de una experiencia aplastante con cicatrices pero fortalecidos. Es decir, en este caso, esa resiliencia individual vendría a ser la capacidad de manera personal cuando nos ha pasado algo en nuestra vida. Algún problema, alguna dificultad, algo que ha sido realmente fuerte y que aún así hemos podido vencer y salir adelante. A eso se le denomina resiliencia individual. Luego también tenemos resiliencia familiar, ¿no? La habilidad de una familia de resistir y rebotar de la crisis y problemas persistentes. Ya eso va más, engloba a la familia, cuando había un problema de manera familiar que de alguna forma ha embargado de pena, de tristeza a cada uno de los familiares y han sabido salir adelante. Y la resiliencia social, en la que se participa el contexto social con sus factores protectores y o vulnerables. Miren, como nosotros en la actualidad saben que estamos pasando por un periodo muy difícil, ¿no? Muy complicado, y entonces tenemos que tener esa capacidad para poder sobreponernos frente a este tema que nos está de alguna forma llevando a la preocupación en algunas familias, a dolores también, por ejemplo, dolores de cabeza, ¿no? Sobre todo a las madres, a los padres, por el tema de a veces de los trabajos que no hay, ¿no? Entonces, por eso este tema de resiliencia es muy importante, ¿no? Tenemos que tener esa capacidad de poder salir adelante frente a los problemas que tengamos, y en especial en esta situación o en este contexto que atravesamos por el coronavirus. ¿Qué debemos hacer en este caso para poder mejorar esa capacidad de resiliencia, ¿no? Intentar comprender mejor cómo nace de la resiliencia, cómo actúa, cómo protege y hace madurar a quienes la manifiestan. Esto exige observación e investigación, ¿no? Sobre todo insistir en el interés de investigación, acción, destacando la importancia de la investigación longitudinal. Bueno, simplemente lo de acá nos quiere decir que frente a una situación o frente a un problema, lo que debemos hacer es, en este caso, tratar de pensar en la situación, qué es lo que estamos pasando, qué es lo que tenemos, y tratar de revertir esa situación. Hay personas en este caso que frente a algún problema no pueden sobrellevarlo y simplemente toman decisiones fatales o se rinden frente a al primer obstáculo, ¿no? Entonces a eso se le denomina resiliencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a responder a 3 preguntas que se han planteado, en este caso los locutores del programa radial. Y la primera de ellas es: ¿qué situaciones nuevas hemos tenido que afrontar como familia en estos tiempos? Ahora, un poco relacionado al tema del coronavirus y cómo nos hemos sentido con estos cambios, ¿no? ¿Cuál es el aporte de cada miembro de la familia para superar las dificultades? ¿Qué está haciendo mamá, papá para poder superar estas dificultades? Y pide a tu familia una historia de resiliencia que hayan vivido, ¿sí? Acá tienen que contarte papá, mamá o un hermano algún problema o una dificultad que tuvo hace mucho tiempo y qué es lo que hizo para poder salir adelante. Como actividad final, lo que vamos a hacer en un papelote, en una hoja, en este caso, es tratar de colocar algunas frases, ¿no? O estas respuestas, en este caso, estas respuestas que tenemos acá, colocarlas en un papelote, ¿no? Puedo hacer un collage en mi cuaderno, en una hoja, en un papelote, en una cartulina o el material que yo tenga, o de manera reciclada también, ¿no? Cuando ya hemos terminado en este caso de colocar nuestras respuestas
simplemente lo que vamos a hacer es compartir a través de redes sociales con el hashtag Aprendo en Casa y enviar obviamente el trabajo como evidencia al profesor. Acá tenemos algunos ejemplos, algunos ejemplos de cómo hacer, ¿no? Algunas frases motivadoras de resiliencia. Por ejemplo, acá tenemos y dice lo siguiente: en 2 palabras puedes resumir lo más importante que he aprendido acerca de la vida: sigue adelante. El otro es: valora lo que tienes, supera lo que duele y lucha por lo que quieres. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo en la clase del día de hoy, y espero que en este